Colectivizando, todos los viernes desde las 6 de la tarde, música, noticias y todo lo relacionado a la colectividad peruana. Ya lo sabes, Colectivizando es la radio de los peruanos. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú. Vamos a empezar. En primer lugar, tenemos ahí Sandro, te cedo. Para conocer a los candidatos es que hacemos este bloque. Está en el público poder confiar y así darle su voto. Nosotros solo acercamos las distintas propuestas de los distintos candidatos. Muy bien, eso va a ser nuestro rol. Ser un nexo entre el candidato y los votantes. Y para ser más precisos, tenemos a uno de los responsables del APRA. Bueno, vamos a entrevistar al señor Jorge Pineda Alvarado, ¿no? Buenas tardes, señor Pineda. Antes que nada, él es el secretario general del APRA para Argentina. Además es de profesión neuropsiquiatra, con varios posgrados realizados acá en la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, señor Pineda, no? Buenas tardes a todos los compatriotas, a todos los compañeros indoamericanos que reciban el gran saludo fraterno de nuestra colectividad aprista en el mundo. ¿Usted cree en las encuestas? ¿En qué orden cree que está el señor Alan García en este momento? Mire, ya lo dijo un periodista en el Perú. Hay periodistas que cobran más por callar que por decir la verdad. Yo hasta este momento he visto realmente que ha habido una gran falsificación de todo, porque de ver que el señor, no digo nombre mejor, que un señor ocupaba en las primeras horas digamos, los mejores números de la encuesta, resulta que hoy ha renunciado o lo han hecho renunciar Quiere decir que hay una serie de personas que para valer algo, quieren ser algo, mienten, falsifican, y eso es una parte. La otra parte, ¿por qué tienen que creerle a esos señores? Y ha tenido una gran cantidad de gente que lo sigue. Eso es terrible. Mire, hay que recordar las palabras de Abraham Lincoln cuando dijo: a un pueblo se le puede mentir un tiempo. Un tiempo se le puede mentir a una parte del pueblo, pero todo el tiempo y a todo un pueblo no se le puede mentir. Y eso ya ha terminado así. ¿De qué manera la agrupación política que usted conforma trabaja en este país? ¿Cuáles son las tareas que desarrollan? ¿Están en algún grupo institucional como colectividad, asociación, club? Bueno, el Partido Aprista tiene una larga trayectoria en América y en el mundo, ¿no? En primer lugar, se funda en México y la corriente de la Revolución Mexicana, el nacimiento del APRA en el Perú y la gran revolución que hubo en Argentina en 1918, la reforma universitaria, unieron a nuestros pueblos decididamente en lo cultural y sobre todo más que nada en el sufrimiento, en el dolor. Eso ha hecho de que cada uno hace en su lugar, cada aprista, lo que busca es el lema del partido aprista, que incluso ha sido concedido cuando los compañeros Seoane y el compañero Luis Heisen asesoraron al general Perón. El peronismo elabora 3 banderas apristas, en la cual dice soberanía popular, emancipación económica e imperio de la justicia social. Ha sido compartida por el PRI en México, el Perú, nazi con Haya de la Torre, y la Argentina con el peronismo.
O sea, de que todas nuestras tareas están encauzadas así, sobre todo a la Unión Americana. A nosotros no nos vinculan ninguna riqueza, nos vinculan las pobrezas, nos vincula el dolor, nos vincula la injusticia social, nos vincula la cronicidad de esa injusticia. Y entonces así es como se han generado los migrantes, y ahora hay una enorme cantidad de migrantes en el Perú. El APRA en estos momentos en Argentina no propugna ninguna disidencia. Nosotros lo que tenemos que buscar es unirnos, sin banderas políticas. Una sola bandera nos debe unir. La bandera roja y blanca es una bandera de dolor, de sufrimiento, de hermandad, pero que potencialmente en nuestro escudo esté el destino que debemos seguir. Somos un país rico, somos un país que tiene todo, pero ha sido un país muy sufrido y ha dejado sus secuencias. Acá debemos recordar la palabra de Bolívar en el Congreso Anfictiónico de 1926 en Panamá. Dijo: a nosotros nos dominan con la ignorancia, con el vicio y con la dictadura. Eso es lo que ha ocurrido en nuestros pueblos. Nosotros debemos destruir eso. Por eso, ahora le respondo a la pregunta. Nosotros debemos culturizar, integrar a nuestras comunidades al concierto argentino y participar de la sociedad argentina, enriquecernos mutuamente, no estar en disensos, como ha cundido desgraciadamente con una mala opinión que tienen de los peruanos acá. Y debemos destruirlos eso. Y solo la unión y la cultura nos podrá reinsertar al concierto argentino. Para eso debemos trabajar en los 3 capítulos de la reinserción político-social, que es psicológica. De lo primero, ser reconocidos, ser aceptados y ser participados. Nos reconocen mal, porque hay peruanos de mala conducta, aunque no todos son así. Honradamente, todos trabajan, todos se sacrifican. Después, cuando uno es participado, que es el final de la escala, generalmente es cuando ya ha sido aceptado y reconocido. Yo creo que estamos en esa etapa algunos. Por ejemplo, quiero comunicarles que yo como secretario general médico, mi especialidad se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Yo vine en el año 1953 a la Argentina, hace más de 60 años que estoy acá. Y aquí llegué a entender de que debo compartir con mis compatriotas, pero los que más me preocupan son los niños, y ese es el primer punto de la respuesta. Brindarles a ellos, en primer lugar, un ejemplo de solidaridad fraterna, impedir que se sometan al bullying, a la humillación, que no dejen desarrollar la dignidad de nuestros niños. Ese es el primer paso, cuidarlos a través de los padres y a través de las obras. Aquí encuentro oportuno decir que yo todos los jueves atiendo a mis compatriotas gratuitamente. Y ahora he podido gestionar en un laboratorio cómo vamos a hacer para producir medicinas muy baratas a bajo costo para nuestros niños. Vamos a hacer una línea de verano y una línea de invierno, y la próxima será una línea de vacunación y prevención de enfermedades. Pero fundamentalmente está la psicoterapia de grupo para la reinserción social de nuestros niños. Sí. Bueno, interesante. La verdad, prácticamente me ha respondido todo y ya no tengo más preguntas. Bueno, muy interesante las propuestas, muy interesante y sobre todo, ¿sabes lo que tiene muchos candidatos, Sandro? Muchos candidatos, me refiero a que a veces la gente que está acá, como el señor, o en todo caso la gente como el otro señor que es Ballesteros, el otro, y tantos nombres que escucho, el señor Cornejo y tantos, por ahí ellos tienen una base, o pertenecen a la base que hace al partido, donde se tiene que el partido poder también, digamos, dar a conocer las propuestas de los partidos. Pero acá hay una parte que es, muchas veces, desde la cabeza no cumplen. Y es ahí donde las elecciones, por ejemplo, uno dice, ¿no? Lo votaste a tal porque me dijo él, pero resulta que ahora, como se dice, me cagaron. Entonces, ¿cómo queda eso? Como una mentira, una gran mentira. A esos yo psiquiátricamente Eso no lo voy a responder. los defino como vendedores de ilusiones, vendedores de humo. Esos son
falsarios. Prometen para llegar a un lugar. Quiero preguntarle, señor Pineda, ¿ha ejercido algún cargo político en alguna gestión de gobiernos anteriores y qué cargo ha ejercido? Mire, ningún cargo rentado. Siempre he estado asesorando a algunos diplomáticos, pero nunca he recibido ningún cargo oficial ni con sueldo. Sí he tenido condecoraciones de algunas instituciones del Perú, porque yo he sido director del diario Amauta, que tuvimos que sacarlo en el momento que ningún diario de acá salía a defenderlo al Perú. Y el Perú estaba siendo visto en el mundo como un país agresor de un país chiquito como Ecuador. Allí la columna, un día recibí algo así como un piropo. La embajada norteamericana me pidió 5 números de los diarios, porque saqué toda la crónica de la historia de lo que fue la guerra del Cenepa. Así que fue un informe periodístico, pero buscando la paz, la hermandad. Y eso es una de las cosas más importantes que hay en la psicología de nuestros pueblos. Buscar la pelea. ¿De qué sirvió hasta el día de hoy? De nada. Ha dejado dolor. No sé si me voy a integrar al APROTE. Vamos, Sandro. Tú mismo. Doctor Pineda, ¿y qué opinión tiene usted de la gestión del gobierno actual del señor Humala? ¿Qué cree que falló y en qué cosas acertó durante su gestión? Mire, yo no estoy para criticar, yo quiero unir, pero si se trata de hacer una observación, no la estoy haciendo yo. Es lo que se ve, lo que está prácticamente oficializado en la opinión pública general. Ha sido el gobierno de Bonnie and Clyde, un gobierno donde manejaba a la mujer, dicen, y una sirvienta le roba unas libretas, 3 libretas, donde estaban prácticamente todos los gastos exorbitantes que hicieron. Mire, eso da mucha pena porque el señor Humala sembró una esperanza en los peruanos. Y la gente se engañaba en el primer punto que decía, no, nació del pueblo, igual que con Toledo que decía, no, era lustrador de zapatos, entonces es del pueblo. ¿Y en qué terminó? ¿En qué terminaron los dos? Uno con el avión parrandero que se iba por acá, por allá, que negó una hija, el otro de otra manera. Y también se puede decir con la candidata Fujimori. Yo repito, a mí no me consta, pero lo leo en todos los diarios, nadie se defiende. Cuando uno piensa, de tal palo está la astilla. Keiko Fujimori, ¿qué hará? ¿Otra vez someterá a las mujeres a la castración obligada, a sacarle los ovarios para que no tengan hijos? ¿Otra vez habrán matanzas? Por favor, el Perú debe buscar la paz entre los hermanos. Estamos unidos por el dolor y la injusticia. Basta de peleas. Bueno, a ver, hablando de hermandad, casualmente, mira, viene la pregunta, ¿no? De buscarnos, hermandarnos, de buscarnos, hacer una sola fuerza, ¿no? Y esta pregunta es justo, ¿qué nos falta a los peruanos en el extranjero, en este caso, a los que acá residimos, para poder desarrollarnos más y ser más visibles tanto en los logros individuales y los logros colectivos? Asimismo, ¿qué cree que le hace daño a las instituciones peruanas acá residentes? En primer lugar, las instituciones peruanas, a lo largo de muchos años, recién últimamente ya no, pero por muchos años lo que yo he estado siempre ligado a la embajada y al consulado, ha ocurrido que es una clase social que despectivamente mira disminuyendo en una forma negativa al migrante. Y eso ha ocasionado daños. El migrante ya no cree en sus autoridades. Entonces, esa enfermedad es por falta de representatividad, hace la soledad. Es una neurosis de abandono. El migrante no está contemplado en ninguna ley, no es nadie. Y si él no es nadie y la ley no lo respeta a él tiene que respetar la ley. La viola directamente. Entonces, cuando el migrante rompe con Dios, con patria, hogar, ley, ¿qué se hace? Es un excluido social, pero lo hace con dolor, pero un dolor
que se transforma en bronca. Ya no le importa nada a nadie, porque él ya no le importa a nadie nada. Ese es el esquema. Eso es. Ahorita. No, bueno. Sí, Sí, ahí está. sí. Mejor. Bueno, le quiero preguntar, ¿no? Esto es algo fuera de contexto. ¿Qué opina usted del destrato hacia el migrante? Porque el migrante peruano, vamos a hablar exclusivamente del migrante peruano, ¿cómo hace el migrante peruano para abandonar su condición de peruano y venirse a otras tierras, en este caso a la Argentina, adoptar nuevas costumbres, cumplir parámetros de responsabilidad y conducta y respetar leyes que desconoce? Entonces, a todo eso, no solamente tiene que cumplir con esos nuevos objetivos, sino que no tiene que dejar de cumplir con el objetivo de enviar las remesas de ayuda familiar a hijos, padres y demás cosas, ¿no? Sin además que mucha gente mayor tiene alguna casa en Perú y que tiene que enviar para los impuestos y para el otro y para aquello, ¿no? Entonces, si tiene esa situación y encima, cuando volvés a Perú, sentís un destrato del mismo peruano, te trata como extranjero y no como a peruano mismo. Y entonces, cuando te vas ante una autoridad argentina, ante una autoridad peruana residente acá en Argentina, entonces muchas veces también sentís el destrato. Con esta nueva gestión del consulado ha cambiado un poco, pero sentís el destrato en el aspecto de que entre los mismos paisanos no se ve la valoración al peruano inmigrante. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la falencia ahí? Mire, este tema es tan amplio que yo lo voy a desarrollar por pedido del señor cónsul Núñez Melgar en una conferencia que quisiera partirla en dos. Es la enfermedad de Ulises, la enfermedad del migrante, pero que se nota en ninguna otra comunidad más notoria en el peruano. Porque el peruano mismo, viene de una sociedad tan castigada, primero en la colonia, 300 años de colonialismo humillante. La batalla de Ayacucho termina con esa dominación, pero no liberó al peruano. Nacieron otras castas, los gamonales, el dueño de la estancia, el dueño del campo. El indio siempre quedó postergado. O sea que lo que se ha hecho es algo que hay que tomar en cuenta y le respondo a su pregunta. Desde el punto de vista de psiquiatría social, son dos capítulos. Una fue el asesinato, el aniquilamiento del pueblo peruano. Y la otra fue el etnicidio, la muerte de su cultura. Pero acá hay algo más. La cultura peruana nunca murió. Tendrá errores, pero no ha muerto. Es algo así como inmortal la raza india. Y esto fue unas enormes conversaciones que he tenido yo con grandes amigos del Perú, como ha sido un gran psiquiatra Carlos Alberto Seguín, y el que más hablaba era con el doctor Fernando Cabieses, un gran neurofisiólogo psiquiatra peruano. Nos pasamos días y horas hablando, y un buen día entendimos en qué nos diferenciamos de otras razas. Nuestro indio, nuestro inca peruano, tiene un cerebro distinto a otros. Tiene una zona que se llaman amígdalas cerebrales, mucho más grandes que otros. Un hipotálamo muy bien nutrido también es grande, pero a su vez hay una región que se llama, bueno, ya dijimos el hipotálamo, es una región donde se guardan todas las memorias en el óvulo frontal. Y en esas zonas, ¿qué nos está diciendo? Que la fundación de la cultura incaica, miren ustedes, ¿no? Fue guerrero, fue trabajador, fue laborioso, fue hipersexual. No se conoce en otras culturas americanas que haya habido un prostíbulo antes de las guerras. Ayacucho tiene una zona que se llama Uchurrajay. Los que hablan quechua lo van a entender bien. ¿Qué es Uchu? Ají. ¿Y qué es Rajay? Es el genital femenino, que quiere decir genital femenino caliente, picante, ardiente. Maitacapa, cuando fue a la conquista del norte del Tahuantinsuyo, cuando fue hacia Colombia y Ecuador, 300.000 indios pasaron por Uchurrajay. Y al regreso también volvieron a pasar. Somos una raza con un destino genético
debemos sentirnos orgullosos, pero debemos saber utilizar la energía. No la utilicemos mal. Doctor Pineda, ¿cuál es la propuesta exacta del doctor Alan García con los peruanos en el extranjero? Mire, es la misma que yo estoy comunicando. El compañero Alan García, como presidente del partido y como el candidato oficial del partido, ha sido un hombre que ha dejado una estela en su trayectoria política sumamente interesante. El primer gobierno es unánime y él también reconoció que era imposible en un país en las condiciones que él encontró poder haber incrementado la conducta prista. No se le llamará fracaso, fue un aprendizaje con escarmiento, porque su segundo gobierno fue el gobierno más ejemplar de América. Mire, le voy a citar uno solo. La envidia que ejercieron sobre el APRA. Cuando estaba para hacerse el tren eléctrico, no lo hicieron, lo dejaron. Que se estropeen las bases del tren eléctrico. Hasta que él llegó al segundo gobierno y mire el servicio que está prestando. Es admirable. Un país moderno que se encamina hacia la movilización de su pueblo con grandes comodidades. Esa es una. La otra, a no olvidar, la guerra con Chile no terminó hasta después del juicio de la Corte Internacional de La Haya. Pero ese movimiento estratégico de Alan García es admirable. Desactivó a un enemigo potencial que era Ecuador y que el pueblo chileno o el gobierno chileno había prácticamente obsequiado un destructor clase 21 que peleó en Malvinas, lo recondicionaron y se lo dio para tener un voto seguro. Alan García desactivó todo, inició el juicio, se ganó y pidió él no provocar más discordia de la que ya habían. Así fue. No han habido exaltaciones ni provocaciones, pero esas propuestas han sido grandes de inteligencia estratégica. Lo mismo hay que aplicar ahora con la distribución del agua. El presidente Correa recibió electricidad para la cordillera del Cóndor. Eso fue en todo un mecanismo de pacificarse el Perú con el vecindario. Falta terminar pequeñitas cosas en Arica, pero creo que también es necesario que lo termine él. Esto es cuestión de inteligencia con mucha fraternidad y siguiendo sobre todo la doctrina de Haya de la Torre. Haya de la Torre, hay que recordar este mandato. Te dijo, el APRA no tiene que ser solamente un partido político, sino tiene que ser una fuerza política. Miren, una fuerza política con una gran capacidad democratizadora y sobre todo de aprendizaje de decencia, moralizadora. Y eso, señores, no debemos olvidarnos, porque siguió añadiendo ya la Torre y dijo, el APRA es un espacio luminoso de diálogo, no hay guerras ahí, y es una acción hasta el infinito. Con eso... Sandro, ¿tú tienes alguna pregunta que hacerle aparte de las que están escritas o que tú hayas tenido alguna? Si el APRA ha sido un ejemplo de gobierno, ¿cómo se encauzan los conflictos como por ejemplo el Baguazo? ¿Sí? ¿Cómo se encajan los problemas? Y acá vamos a hablar de los problemas que existieron sobre, por ejemplo, el caso de la liberación de muchas personas que estuvieron implicadas o al menos acusadas con actos de narcotráfico, ¿no? Mire, yo me guío por 3 parámetros. El primer parámetro es la ley en el Perú. Lo ha sobreseído a Alan García. En lo segundo, constitucionalmente dice la Constitución en las funciones de un presidente que él puede hacer un indulto o cambio de penas para alguna persona o algunas personas. Y el tercer punto sería la difusión periodística, que realmente a nosotros nos duele eso. Yo personalmente creo que ha habido una mala interpretación para combatir la imagen
porque el político más combatido ha sido el APRA, el representante nuestro es Alan García. Yo, en lo que a mí respecta, mi opinión personal es que Alan García usó eso con varios beneficios. Y hoy en día, esos beneficios que no está probado que han sido económicos, porque no hay ningún testigo que diga, sí, yo le pagué para que me suelten, y se los ha interrogado. O sea que esto quiere decir que ha sido sobreseído por esa razón, no han habido pruebas. Pero sí sé que ha habido una utilización, porque él no libertó a lo que el Movadef pedía, darle libertad a Abimael Guzmán ni a Fujimori. Fujimori es un delincuente común. Vladimiro Montesinos necesita cadena perpetua. Y Abimael Guzmán ha matado mucha gente inocente. Y eso no tiene perdón. Eso no debe tener perdón. Así que comparativamente con los delitos, yo lo dejo a la opinión pública. ¿Quién fue el mejor presidente? Le pregunto, ¿trabajan ustedes con algún partido político local? ¿Qué ideas comulgan de común acuerdo y sobre en qué cosas están trabajando, si es que vienen trabajando con algún partido político de acá de Argentina? Bueno, mire, la historia del partido aprista en la historia política argentina ha tenido tres baluartes. Una con el socialismo argentino, otra con el radicalismo y otra con el peronismo. Nos llevamos muy bien, excelentemente bien. Recuerde que cuando se produce la reforma universitaria en 1918, visita el compañero Alfredo Palacios el Perú. Con tertulios en la última cena que tuvieron con el APRA, él dio y asistió a esa cena para reafirmar esa hermandad, esa fraternidad de nuestros pueblos. ¿Qué dijo Alfredo Palacios? Dijo, la reforma universitaria se hará en la Argentina con los rectores, sin los rectores o contra los rectores. Era un revolucionario por la cultura. Él siguió los designios de Pepe Ingenieros. Pepe Ingenieros dijo que los pueblos sin dignidad son rebaños y los hombres sin cultura son esclavos. Entonces coincidimos con los socialistas en que la cultura puede dignificarnos. Con el peronismo, que fue un partido populista que hizo una gran revolución ideológica en América, compartimos la misma bandera que le dije en un comienzo: soberanía popular, emancipación económica e imperio de la justicia social. Son apristas que compartimos, y una hermandad ideológica con todos ellos. Y por último, con el radicalismo, no se puede negar que incluso ha habido cartas entre Hipólito Yrigoyen y Haya de la Torre. Esto, digamos, nos llevamos bien con todos. Solamente tuvimos un problema, que lo recordaré siempre, y en el libro que estoy escribiendo, que se llama La historia de un mito hecho busto, por el busto de Haya de la Torre. Mire, cuando sesionábamos en Sarandí 56, el local de los socialistas, un día el portero, ni siquiera una nota de respeto, hacía 10 años que sesionábamos ahí. Yo pagaba el alquiler y a su vez le dábamos un cupo por cada sesión que teníamos. Un día vino y dice que en ese entonces estaba el señor Pino Solanas ahí. Dio la orden que no sesionáramos más porque el partido aprista había girado a la derecha, porque se había suscrito el TLC con Europa y con Estados Unidos. Ya con eso le estoy diciendo todo, ¿no? Bueno, una pregunta que vamos a hacer, ¿qué opina respecto a la informalidad? Por ejemplo, a los vendedores ambulantes que hace una semana fueron desalojados, en muchos casos hasta le quitaron la mercadería, como en Flores y en Caballito, ¿no? ¿Qué opina usted de la informalidad y qué solución le ve a eso? Mire, en primer lugar, yo los defiendo. El APRA también los defiende, pero quiere volverlos formales. La informalidad es una ley nacida en lo más profundo del ser humano, nacida en el instinto de vida.
Si todo el mundo me quiere matar la ley, me quiere matar la sociedad, no tengo plata, no tengo trabajo, estoy discriminado, olvidado, me están matando. Entonces sobrevivo a eso y me hago informal, no pago nada porque yo no estoy contemplado en ninguna ley. Entonces el informal es un rebelde con causa. La causa de él es la que nace en el instinto de conservar su vida y su especie, porque la ley social no lo contempla. Algunos dicen, ni Dios siquiera me ampara. Soy un olvidado de Dios. Ese es un tema candente que voy a disertar por pedido de nuestro cónsul, Núñez Melgar, sobre la enfermedad de Ulises o mal de los migrantes, que yo he atendido hace muchísimos años, porque en el DSM-4, que es el diagnóstico reconocido mundialmente, en el 2003 la Sociedad Mundial de Psiquiatría Biológica lo propone y ha sido aceptada desde ese entonces. El referente mío sería el doctor José Bachotegui, de España, con el cual tengo una comunicación muy activa, y esto va a ser un hermosísimo tema para unirnos, reconocernos en el espacio que nos toca. ¿De qué estamos enfermos todos? ¿A qué nos toca? Llámese así, enfermedad de Ulises, enfermedad del migrante. Es una agonía en la cual él es consciente de lo que le pasa. Por eso quiero añadir una cosa. Hay dos letras de tango que me llaman la atención. En el tango 1 hay uno que dice, déjame que llore como aquel que llora al mirar su propia muerte. Esa es la angustia, el dolor del migrante. Y hay otra que dice, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, se vino a la Argentina el peruano, sigue de mantero pensando que iba a ganar, ahora no lo dejan. Yo comprendo la situación de la ciudad, el ordenamiento y los que pagan sus impuestos en los negocios, pero hay gente que no tiene para comer. Esa es la enfermedad del migrante y lo que estamos expectando en estos momentos en el mundo. Prefieren morir en el intento, pero intentarlo por lo menos. Eso está pasando con el hambre en Europa, que están viajando, se mueren en el camino, pero no importa, tienen el sueño de poder comer en Europa, los africanos. Eso va a ser un hermoso tema. Doctor Pineda, ¿hay alguna fecha prevista si va a venir el doctor Alan García a Buenos Aires? A propósito, el señor Alan está casado con la señora Pilar Nore de García, que es oriunda de este país. El compañero Alan García en varias oportunidades ha venido por acciones de su vida privada y de su esposa, la compañera Pilar, que a todo esto debo resaltar que la compañera Pilar Nores de García es sobrina de un ex vicepresidente argentino, del que fue vicepresidente Martínez, vicepresidente ¿cómo se llama el presidente? Bueno, se me fue ahora. Y resulta de que él ha venido por esas razones, pero siempre ha reafirmado su fe y su doctrina aprista. Es muy criticado, muy envidiado, pero muchas veces es exaltado por los enemigos que tiene. Los enemigos es evidente que no son peruanos, son antiperuanos. Incluso miren ustedes, con dolor también he leído algunas veces de que nuestro único premio Nobel, en fin, se inclinó a recomendar que se votara por el señor Ollanta Humala. Mire cómo terminó. Así que bueno, yo creo que pensemos y recordemos una frase de aquel cubano insigne, ¿no? Que dijo, si en un país la ley es el voto, la revolución está en las urnas. Hagamos una buena revolución en las urnas, no nos peleemos más. Bien, hace un rato hablábamos sobre los TLC, el Tratado de Libre Comercio. Hay muchos tratados de libre comercio que ha firmado el señor Alan García y que se han firmado ahora durante la gestión de Humala. Le consulto, ¿son de beneficio para el Perú realmente? ¿Cree que alguno debe ser derogado o cree que hay más tratados que todavía deben firmarse?
Pienso que la mayor parte de los mejores tratados han sido firmados. Todos han sido provechosos para el Perú, pero aún más. El presidente Alan García, en la última etapa de su ejercicio presidencial, hizo la Alianza del Pacífico, que primero era Perú como promotor, México, Colombia y Chile. ¿Qué ocurrió? Se han comenzado a sumar un montón de más países porque el mercado de Asia-Pacífico es inmenso. Es tan inmenso que todavía nadie lo comprende. Usted fabrica un alfiler acá y vende millones. Esa es la razón por la que TLC ha triunfado, porque el Tratado de Libre Comercio a la larga se va a imponer en el mundo, porque hay mucha desigualdad social, hay mucho hambre, y lo que está pasando en Europa es eso. El hambre los está invadiendo a ellos, los están invadiendo los hambrientos, y eso es peligro para la cultura europea, y ellos temen, y así se hacen xenófobos. Pero es que han nacido toda suerte, digamos, de fenómenos que antes se tenían ocultos, ahora ellos ya no aguantan más. Así tenemos los muertos de hambre de África, nuestros informales del Perú y de otros lados de América, todos están reclamando y están escribiendo una página épica de dolor y nadie los escucha. Sería bueno que comencemos a escucharlo, porque va a terminar mal. Esto va a terminar en un polvorín social. Vamos a tenerlo. La última, Mario. ¿Ya? Sí, ahora la última pregunta para el doctor Pineda. ¿Qué enfermedad es la de Ulises? Mire, primero habría que leer un poquito y seguir la historia, como me gusta a mí seguir a Arnold Toynbee. La historia debe estudiarse, interpretarse en dos líneas de acción. Una es historia de la cultura y otra es filosofía de la historia. Si uno lee a Ulises, no nos perdamos el tiempo en esto, pero alguien puede buscarlo, léanlo, en la Ilíada y la Odisea, la gran aventura de Ulises, porque él se llamaba Odiseus, de ahí viene la palabra Odisea. La Odisea de él fue terminada la guerra de Troya, inventado el caballo de Troya, etcétera, etcétera. Él quiere regresar a su patria. ¿Qué pasó? Se perdió, una tormenta lo llevó, fue de isla en isla, que esto es largo hablarlo, todo mitología griega, hasta que después de 20 años llega a su tierra y su mujer Penélope, que era muy linda, todo el mundo quería casarse con ella, y cuando llega estaban peleándose todos para casarla. Ella tejía de día y decía que cuando terminaba la bufanda se iba a casar con el que ganara la bufanda, que era un duelo, a sable. Él llegó a su pueblo y ahí nadie lo reconoció. El único que lo reconoció fue su perro, que se llamaba Argos. Argos, cuando lo vio, estaba muy viejo el perro. Dicen que se pilló, saltó, lo abrazó a su amo y cayó muerto. Y después conoce a su hijo que había tenido con Penélope, que era Telémaco. Con él pactó que debía reconquistar a su esposa, porque su esposa tampoco le conoció, estaba muy viejo, arrugado, etc. Peleó, le pidió a los dioses una espada, ganó y volvió con su esposa. Esa aventura es la que ha valido el nombre para la enfermedad del migrante, porque los migrantes están con hambre, con sed de justicia, con sed de reconocimiento, quieren dejar ese anonimato de ser don nadie para ser algo o alguien, y así hemos luchado y seguiremos luchando. Por eso lo defiendo yo como psiquiatra y como secretario general del Partido Aprista. Es necesario, sí, que vuelvan a ser formales, pero no es tan fácil. Pero juntos se puede hacer. La enfermedad de Ulises es una enfermedad de todos los migrantes que está hecha por grandes estresores. Primero, lo que se llama acá el ninguneo. Segundo, el bullying, que es humillante. Tercero, la desesperanza. Él no existe, al contrario, es una vergüenza donde él va. Ya no puede salir, se deprime, entonces se rebela y vende drogas y ya no le importa. ¿Qué rompe? Rompe principios básicos del humanismo. Dios, patria, hogar y ley. Ese es un hombre que cuando se queda en su país es un subversivo y cuando sale de allí es un informal. Gracias. Bien. Le hago una pregunta. Ya,
que una pregunta que justo me la hicieron hoy. Me acercaron mucho los oyentes, ¿no? Anda circulando en las redes una foto acerca de que Chile le vende gas a Argentina, pero Chile no tiene reservas de gas. Entonces, Chile supuestamente tiene un convenio con Perú para que Perú le venda el gas a precios ridículos a Chile, y de tal manera que Chile lo revende a Argentina. ¿Es cierto esto es cierto eso? ¿O es que porque no se puede entender el valor del precio del gas en las casas de los peruanos, habiéndose, por decir, hoy en día se explota el gas de camisea, ¿sí? Entonces, si es que ahora se explota el gas de camisea, tendría que abaratarse el costo y es por el contrario que se ha aumentado. Bueno, esa teoría es una sospecha que ha cundido por todos lados. Es aceptada por todo el mundo. Y si así fuera, yo pregunto, ¿por qué no se lo vende directamente a la Argentina? Pero eso es lo que hablamos antes. Si nosotros hiciéramos caso a De la Torre en su doctrina de que el APRA tiene que ser un luminoso espacio de diálogo, dialoguémoslo, no tenemos por qué hacer esto. La Argentina puede comprar un gas barato, pero el gobierno del Perú no puede regalar el gas para extorsionar a los peruanos que pagan 10 veces más. Eso es todo un diálogo político, donde otra vez haya De la Torre. El APRA no puede ser solamente un partido político, sino una escuela de moralización para el mundo. Y eso es lo que pretendemos, diálogo y conversarlo. Si eso es cierto, algún rédito tendrá. Alguien se está quedando con algún vuelto. Bueno, le voy a dejar unos minutos para que diga algunas palabras que no están enmarcadas dentro de las preguntas que le he hecho, pero que usted crea conveniente que no le hayamos preguntado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usted le deja un mensaje a los peruanos? El mensaje al Perú es un abrazo fraterno. Saquémonos las camisetas partidarias. Somos todos peruanos. Todos estamos unidos por el mismo sentimiento. Hemos buscado justicia. Yo salí del Perú porque no podía ingresar a ninguna universidad. Otros vinieron por trabajo, otros vinieron por otras cosas, pero todos por algún motivo. Por eso en la enfermedad de Ulises se examinan dos cosas. Cuando uno emigra, es decir, deja su país, es doloroso porque es afectivo, es llanto, es tristeza. Pero cuando uno inmigra, cuando llega al otro país, es un trasplante cultural, también es doloroso, pero es puramente intelectivo y eso se llama síndrome de adaptación de Selye. Ya lo explicaremos en una conferencia que va a ser dividida en dos partes en el consulado. Pero de todas maneras, sientan ustedes este mensaje del APRA. Nosotros estamos construyendo un fraterno consenso, un abrazo cálido. Unámonos para hacer algo y alguien. Juntos podemos hacer algo. Separados por miserias, no soñemos. Seguiré el Perú así. Por eso el mensaje es eso. Unámonos. Es la unión lejos de cualquier partidismo y eso va a ser lo mejor que puede ocurrir a cualquier colonia, ¿eh? A cualquier colonia. Bueno, quiero hacer unas preguntas. También está acompañándonos acá el amigo Pastor, también que representa al partido aprista en la zona norte, ¿no? Y bueno, él también quiere dejarnos un mensaje de algunas preguntas que no hayamos hecho y qué es lo que tiene que decir, cuál es el trabajo que viene haciendo o cuál es la propuesta también que van a hacer. Mira, Mario, la propuesta de nuestro glorioso partido aprista peruano, que es en nuestro secretario general, como lo habrás escuchado al compañero Jorge Pineda Alvarado, un gran... Para mí no tengo palabras para elogiarlo a él por todo lo que he escuchado. Y bueno, yo en la zona norte vengo trabajando no solamente de ahora, hace 10 años atrás, como tú también me conoces, en la Hermandad de la Virgen de la Puerta, en el Frente de Inmigrantes Organizados, apoyando al consulado, en los foros, todo. Y ahora el compañero Pineda ha visto conveniente que mi persona recaiga la personería legal del partido aprista, que vea a todas las clases, a todos los personeros. Bueno, para mí es un alto cargo que me está nombrando
no lo voy a defraudar porque vamos a trabajar y estamos trabajando juntos para apoyar al compañero Alan García Pérez en su campaña de y no solamente en esta, en las anteriores también cuando estaba en Perú, trabajé, la acompañé con la brigada del partido y bueno, en estas elecciones del 9 de abril vamos a dejar bien en alto el nombre del Partido Aprista Peruano y el compañero Alan García Pérez vuelva a ser reelegido presidente del Perú 2016. Bueno, Sandro, ¿quedó algo? No, Mario. Ahí tenemos al público que vamos a pedir una pregunta. Clara, ¿no? Sandro, ¿qué le pedirías a los políticos que va o al próximo gobierno? ¿Qué le pedirías, no? Para hacer, por ejemplo. No, yo humildemente pediría que las cosas que se digan, las obras que expongan, que se cumplan y que el Perú crezca y los obreros también tengan unos buenos sueldos, ¿no? Que les alcance para vivir bien, no ajustadamente como se vive en el Perú. Sí, es cierto, porque siempre se ha vivido con lo justo, como se dice, siempre con lo justo, a pesar que se ha visto un crecimiento en el Producto Bruto Interno del país, de hace mucho se venía viendo o se viene, digamos, mostrando de que Perú es uno de los países que más ha crecido, tanto en inversiones como en el Producto Bruto Interno, y así se ha visto reflejado cuando vos te vas a Perú, en las calles, las ciudades están cada vez más embellecidas y todo eso, pero lo que no se ha visto es un real incremento o una real mejora en la economía de los bolsillos directos de la gente. Entonces eso es un trabajo que va a tener que ponérselo en cuenta, con cada partido va a tener que plantear una buena economía política. Ojalá que la cumplan y bueno, vamos a ver si hacemos un debate más adelante, así que las gracias acá al amigo Jorge Pineda, quien ha venido de Capital a visitarnos y para esta entrevista, y al amigo Pastor. ¿Alguna pregunta más o alguna cosa que haya quedado al aire? Les doy un par de minutos más. Bueno, Mario, mira, agradecerte a ti y a Sandro por esta tarde que nos han tenido acá preguntándonos nuestro proyecto, por el partido, por el compañero Alan García Pérez y el secretario general de nuestro glorioso partido, Jorge Pineda Alvarado, ha contestado muy bien. Bueno, decirle a todos los compañeros militantes y simpatizantes de nuestro glorioso partido que el 9 de abril hay que ir a votar y marcar como siempre las estrellas de la victoria de nuestro glorioso partido. Muchas gracias, Mario. Bien. El mensaje para nuestra comunidad, es decir, debemos estar orgullosos de nuestros orígenes. Tenemos los motivos, tenemos absolutamente todo para estar orgullosos. Vivimos en tierra sanmartiniana, pero es prácticamente Indoamérica. Próximamente, en los años venideros, tenemos que seguir luchando para la unión de nuestros pueblos y tener un solo documento, una sola moneda, una sola constitución, un solo gobernante, pero van a ser de nosotros, seguramente de Indoamérica. Ese es el mensaje. No hay que parar de luchar en ese campo. Entonces, el saludo fraterno y hasta el 10 de abril, compañeros, hasta la victoria final. Bueno, decirle. Quisiera dejarle un saludo especial a un paciente mío. Me estoy refiriendo a Cristian Abad. Cristian Abad, seguí luchando, seguí estudiando. Es tu vida. Yo te secundaré en todo y como tu médico te envío un gran saludo. Gracias.